Los cordones están hechos en hilo crochet. Cada cordón está conformado por 9 hilos repartidos en 3 grupos de 3 hilos cada uno. Debemos poner cinta en el extremo del cordón para usar esta aguja. Usamos un palito de pincho o una aguja para organizar los cordones. Cuando ya estén organizados, los agarramos con la pinza. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Utilizaré esta herramienta para tejer la gasa. La pasamos de izquierda a derecha para que el cordón salga a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 3. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 4. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 5. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda.
Paso 6. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 7. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Pasamos la aguja de derecha a izquierda para que el cordón salga a la derecha. Paso 8. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 9. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 10. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 11. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 12. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 13. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha.
Paso 14. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 15. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 16. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 17. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 18. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Repetimos los pasos. Paso 1. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 2. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 3. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 4. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda.
Paso 5. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 6. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la izquierda. Paso 7. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 8. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 9. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 10. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 11. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 12. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha.
Paso 13. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 14. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 15. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 16. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 17. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Paso 18. Pasamos este cordón por estos 6 cordones a la derecha. Repetimos los pasos.